Vestigios de un pasado misterioso. De la nada, un grupo de nómadas primitivo, atrasado, viviendo en la edad de piedra, inventa la rueda, funda ciudades con imponentes edificios y construye la primera gran civilización de la historia. ¿Esto es casualidad? ¿O es fruto de entidades más allá de la comprensión humana? ¿Su desarrollo fue fruto de los extraterrestres? ¿Pero qué es esto? ¿Es un canal de misterio o de historia? No lo sé. Dímelo tú. Quizá la única explicación racional son los aliens. No ya. Fuera de broma. Hoy vamos a hablar de Sumeria, conocida como la cuna de la civilización. La región de Sumeria o Mesopotamia es una región del Medio Oriente que se desarrolló entre los ríos Éufrates y Tigris. Los sumerios, la gente que desarrolló la así llamada primera civilización del mundo, son un pueblo del que se sabe muy poco acerca de sus orígenes. Algunos sostienen que son la evolución de la cultura Uruk, que ya existía en esta zona, y otros defienden que son un pueblo foráneo que llegó conquistando o poblando la región pacíficamente. Como haya sido, la región de Mesopotamia o Sumeria siempre fue el escenario de las constantes migraciones, permitiendo un intercambio comercial y de conocimiento entre África, Europa y Asia, por lo que es difícil hablar de un pueblo autóctono, ya que desde edades muy tempranas el tráfico humano por estas zonas era muy abundante, lo cual deja vestigios difíciles de interpretar. Quizá las pruebas genéticas más avanzadas nos aporten luces sobre esto en un futuro. En esta zona, en torno al 3500 a.C., se inventa la rueda, por la cultura Uruk o Erek o Huarca. Cada pueblo la llama de forma distinta. También en torno al 3300 a.C. aparece la escritura cuneiforme, que era escribir mensajes marcando tablillas de arcilla con un palo o punzón. Con la adopción de estos conocimientos por toda Mesopotamia, nace lo que ya podemos denominar la cultura sumeria. Es lo que llamaremos el periodo dinástico arcaico. Durante este periodo proliferan ciudades-estado amuralladas por toda la zona. El que tuvieran muralla es evidencia de que las guerras eran frecuentes. Ya en este tiempo se dejaba notar que el uso de la escritura se expande, se registra todo, desde lo administrativo a cosas de carácter religioso. Cerca del año 2350 a.C., Sumeria entra en el periodo conocido como el dominio acadio, un pueblo de origen semita que disputa el poder a los sumerios en la zona. Y es que Sargón de Akkad conquista la ciudad sumeria de Kish, funda la ciudad de Agade y de ahí va venciendo al resto de las ciudades sumerias. Se podría decir que este fue el primer gran imperio de la historia. Desde este punto inicia un periodo de decadencia de la cultura y del idioma de los sumerios. Pero gran parte de su acervo fue asimilado por los acadios, que los admiraban y consideraban como culturalmente más avanzados. El imperio acadio, alrededor del 2220 a.C., sufre distintas invasiones de los pueblos nómadas. Los más importantes fueron los amorreos y los gutis. Como ya mencioné, esta zona siempre fue muy deseada para asentarse, pues al estar entre dos ríos era muy fértil, además que era la ruta natural del comercio entre todo el mundo conocido en esa época. En el 2100 a.C., Utujengal, rey de Uruk, va a derrotar y desterrar a los gutis de las tierras sumerias. Es entonces que da comienzo el periodo conocido como el Renacimiento sumerio. Durante este periodo, también conocido como el periodo de Ur III, el imperio alcanzaría unos límites incluso mayores a los que logró Sargón. Pero la tribu semita de los amorreos volvería a ser de las suyas unas generaciones más tardes, y en el 2003 a.C. caería el último imperio de la cultura netamente sumeria. A partir de ahí el poder lo conservarían los pueblos de cultura acadia y posteriormente Babilonia heredaría su lugar como la sucesora de los imperios sumerios y acadios. Los sumerios eran una sociedad muy jerárquica. En la cima estaba el rey, después la élite sacerdotal, los líderes militares y los funcionarios de alto nivel. Después ya encontramos comerciantes, funcionarios de bajo nivel, artesanos especializados y ya más abajo los campesinos y los artesanos. Al final de la pirámide social estaban los esclavos, que normalmente eran botín de guerra o gente que caía en esa condición por deudas que no podía pagar. Cada ciudad era gobernada por un patesi, que era un líder religioso y militar, y también podían ser gobernadas por un rey. Los patesi solían venir de la clase aristocrática de la ciudad y eran quienes dirigían y administraban la construcción de las obras de infraestructura urbana, diques, canales de riego, templos y silos para almacenar el grano. Todo esto lo financiaban cobrando un tributo a la población. Para los sumerios la religión y el gobierno era un todo. Vivían bajo una teocracia,
en la que el templo y sus creencias religiosas eran el eje en torno al cual se movía todo. Cada ciudad tenía un dios patrono que era como un fundador mítico, y en torno al santuario de este, que generalmente era un imponente zigurat, se desarrollaba el resto de la ciudad, que era rodeada por una muralla como defensa. Para ellos todo lo que pasaba en el mundo era resultado de la magia de los espíritus y de los dioses. Su religión era entre mágica y animista. Esto quiere decir que le daban el carácter de dioses a las fuerzas cósmicas y fuerzas de la naturaleza, como el sol, la luna, los juncos que se bambolean a la orilla de los ríos y la saborosa cerveza que aprendieron a fermentar. Todo eran dioses, y ellos les revelaban los nuevos descubrimientos a los hombres. Su teogonía, es decir, sus mitos sobre la creación, son muy similares a los que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el hombre fue creado de barro, y también hubo un gran diluvio. Entre sus principales dioses estaban An o Anu, que es el dios del cielo, Namu, la diosa madre, y Nana, la diosa del amor y la guerra, equivalente a la diosa Ishtar de los acadios, Enki, el dios protector de los hombres que controlaba el agua dulce que se extraían de los pozos, Utu, el dios sol, Nanar, la deidad lunar, y Enlil, dios del viento. Eran terraplanistas, creían que la tierra era un gran disco flotando sobre el mar. Ese mar era la diosa Namu y la tierra era el dios An. El hijo entre estos dioses era Enlil, el viento y la tormenta. Fue Enlil quien separó el día de la noche y posibilitó el surgimiento de las plantas, animales y el resto de la vida en la tierra. Cuando había buenas cosechas era porque el dios An y la diosa Namu estaban haciendo el amor. En verano, cuando los campos se marchitaban, creían que los dioses morían y que renacían en primavera, lo cual festejaban en sus templos y con ello daba inicio el nuevo año. Muchas de sus historias y sus mitos fueron más tarde asimiladas por muchas de las culturas posteriores y las culturas de la región, influyendo a otras religiones como la religión judía. Los sumerios eran buenos agricultores y ganaderos. Usaban a los bueyes para su trabajo pesado y a los burros para jalar carretas como transporte. Crearon complejos canales de riego para sustentar su producción. En lo arquitectónico desarrollaron la construcción con ladrillos de barro, que no eran muy duraderos, por lo que tenían que hacer obras de mantenimiento periódicas y sustituir edificios viejos por nuevos. Su más famosa e impresionante estructura fue el zigurat, que eran unas torres escalonadas de gran altura, que en realidad eran muy simples, pues consistía en construir una gran estructura de ladrillo y sobre esta otra y sobre esta otra y colocar grandes escaleras. Esto era un despliegue impresionante de recursos nunca antes visto para la época y tardaría mucho para volver a ser visto después. En los edificios más importantes como en los templos y los palacios usaban ladrillo cocido, que era más resistente y duradero. Fueron muy buenos en matemáticas y astronomía, desarrollaron la aritmética, la geometría, el álgebra. En torno al 2700 y el 2300 a.C. aparece el ábaco sumerio. Sus grandes aportes a la humanidad fueron la rueda y el torno alfarero. También su escritura cuneiforme, usada por muchos pueblos hasta la invención de la escritura silábica. Desarrollaron la primera visión heliocéntrica del mundo. Inventaron la forma de medir el tiempo actual con 60 segundos, 60 minutos y 12 horas. Además del calendario de 12 meses, inventaron sistemas legales para mantener el orden, el carro de guerra, y también inventaron la cerveza. En los últimos años hay un creciente interés por esta cultura derivada de la fiebre por los ovnis, los astronautas ancestrales y todo tipo de nuevas modas New Age esotérico-conspiranoicas. Y es que muchos se sorprenden de que una sociedad tan aparentemente atrasada y primitiva pudiese desarrollar tan importantes aportes a la humanidad y desarrollar una cultura tan compleja, por lo que la única explicación racional que les viene a la mente es que tuvieron que ayudarles desde fuera, ya sea que hayan venido extraterrestres o viajeros del futuro. Y esto mismo pasa con otras grandes civilizaciones como la egipcia o las culturas precolombinas de América. Esto es resultado de un profundo eurocentrismo y un sentimiento velado de superioridad cultural. Es el miedo a sentir que los logros culturales, el ingenio y la técnica que sentimos como un rasgo de superioridad de la propia cultura no nos hace especiales y nos coloca por encima de otros pueblos. Si algo bueno como la rueda o la cerveza no lo inventó la civilización de los hombres blancos europeos, que en esta época posiblemente ni existían, ya que Europa aún se encontraba en la edad de piedra, cuando estos imperios ya estaban consolidándose. La explicación más racional y objetiva no es que estos pueblos desarrollaron su tecnología de manera orgánica, sino que vinieron aliens u hombres blancos del futuro a enseñarles. Cada representante del género humano posee en sí mismo todas las potencialidades de la especie. Todos sus aspectos buenos y malos tienen la posibilidad de manifestarse en él,
tanto para desarrollar las más grandes creaciones o para sembrar las más terribles tragedias. Los sumerios, para bien y para mal, se convirtieron en la primera gran civilización, y su herencia nutrió a los pueblos que le sucedieron y le dieron forma a nuestro mundo en los últimos milenios. Le dieron forma a nuestra moderna humanidad, que no es tan distinta. Aún crea y destruye órdenes políticos, libera y esclaviza a sus semejantes, y se agrupa en torno a grupos de los cuales depende para alcanzar sus objetivos personales y comunitarios. Una humanidad que aún se cuenta historias para explicarse el mundo, y que aún disfruta con una deliciosa cerveza inventada por los sumerios hace varios miles de años atrás. Si te gusta este tipo de videos, dale manita arriba. Si no te gusta, puedes darle dislike, comparte, suscríbete, y si quieres ver más videos sobre historia y filosofía, comenta qué contenido o tema te gustaría ver por el canal para ofrecerlo en un futuro. Un saludo y en verdad muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Adiós.